a Casa das Linguas en Santiago e Bertamiráns. Patrocinan este programa. Que tal? Benvidos á Escola de Pais. Cando falamos de TDAH estamos a referirnos ao trastorno por déficit de atención e hiperactividade. Trátase dun trastorno neurobiolóxico bastante común entre a poboación infanto-xuvenil, pois sufren entre o 3 e o 7%. O problema é que en moitos casos os pais resultalle difícil detectalo porque é común que os nenos sexan moi activos ou que sexan pouco atentos. Pero é fundamental saber cando se trata dun comportamento normal, digamos, para a idade e cando non. Pois ese é o obxectivo do programa de hoxe, saber identificar cales son os síntomas do TDAH, saber tamén como actuar cando os vemos, e, en xeral, darlle algún que outro consello aos pais que teñen fillos aos que se lle diagnostica o TDAH. Para isto temos, como cada semana, a Concha Lavid, directora de aprenderaeducar.org. Benvida, Concha. Hola, bien hallada, Alba. Temos tamén con nós o psicólogo Javier Estévez. Benvido. Hola, buenas. E temos con nós tamén a Pilar Castiñeira, presidenta de ANI da Coruña. Benvida. Boas tardes. Bueno, pois, para comezar, antes que nada, tranquilizar os pais, porque, como estamos vendo con Pilar, existen asociacións, non, destinadas a axudar a todos estes rapaces aos que se lle detecta TDAH, a axudar as familias tamén. Pero antes de nada, para comezar o programa, imos a tratar de definir que podemos entender por TDAH e que entendemos por trastorno. Para iso, o máis indicado é Javier. Explícanos que entendemos por trastorno e tamén que é o TDAH en concreto. Vale, para diferenciar dos conceptos que a menudo se confunden, que son trastorno y enfermedad. Una enfermedad es cualquier cosa que te haga un daño y tenga una etiología, es decir, un origen claro. Como por ejemplo la gripe, que me hace daño y yo puedo localizar el bichito que me hace mal. Un trastorno, sin embargo, es una desadaptación de un individuo a un medio. Es decir, un trastorno no es el mismo en el año 2000 que en el año 1000. Por ejemplo, el trastorno de la lectoescritura no existía cuando no había lectoescritura y cuando no había letras. La genética de las personas era igual, sin embargo, no tenían desadaptación al medio. Esto es bastante importante porque se entiende salud como estado hipotético de ausencia de enfermedad. Y ese estado hipotético quiere decir que en realidad no existe nadie sano. Todos tenemos patología. Si lo comparásemos con la piel, el TDAH sería denominada la patología fina, como por ejemplo las varices, los lunares, los granos, cosas que no son muy graves, que no requieren siempre de una atención clínica exhaustiva, pero que en algunos casos, como ocurre con los lunares, se pueden complicar y nos pueden derivar a otras cosas mayores que ya no son lunares, que en el caso de los lunares son cáncer, en el caso del TDAH un trastorno de conducta, un trastorno límite de la personalidad, otro tipo de patología, ya a un nivel más severo, que al final sí afecta a la persona. En sí el TDAH es un trastorno del neurodesarrollo que es una forma de nacer además bastante común. Una de cada 20 personas tiene esta forma de nacer, una de cada 20 es un 5% de la población, hablamos de mucha gente. Sin embargo, la mayoría de las personas a lo largo de la historia han salido adelante algunos, otros no. Sí que es cierto que los casos más severos lo tienen mucho más difícil, sobre todo los casos combinados donde el trastorno se da en todas sus dimensiones, porque luego veremos que el trastorno tiene distintos trozos y a veces se dan unos trozos, a veces se dan todos, y según eso además va a determinar el pronóstico del caso. Pero en sí, como lo podríamos definir, es como una patología fina, que mal llevada se puede complicar y darnos una patología más gruesa, que ya sí se puede llamar enfermedad y no trastorno. É dicir, que sempre o fundamental é detectalo non a tempo para ir, bueno, levándoio, porque senón sí que se pode xerar en algo máis grave, digamos, non? Detectar a tiempo, tratar a tiempo e intervenir en todos los niveles posibles. No dejar trozos por intervenir. En concreto, con los padres, diría que es fundamental. Una de las dos grandes columnas del TDAH es el entrenamiento parental.
Precisamente temos aquí a Pilar, que é a que mellor nos pode falar desto, non? De como axudar os pais a levar isto. Contanos un pouquiño que facedes desde Anida Coruña, porque sei que dades talleres, obradoiros, non, destinados tanto a pais como a fillos, a adolescentes. Contanos un pouquiño cal é exactamente a actividade. Pues todas las personas que detectan que su chico tiene un TDAH y vienen diagnosticadas en Anida Coruña tienen siempre cabida para ofrecerles un apoyo en todos los campos, no solo a nivel familiar y a nivel personal para el chico, sino también a nivel educación. Se interactúa y se acude a los centros educativos, y además también se habla muchas veces cuando hay dificultades económicas con las personas de asuntos sociales. Es una amplia oferta tiene la asociación para trabajar tanto con la familia, con los profesores o también con los clínicos que muchas veces vienen diagnosticados con el TDAH, y estamos en contacto con su psiquiatra o con su neurólogo. Para ello ofrecemos talleres psicoeducativos, pues a través del deporte, a través del teatro, a través de los perros también, talleres de padres, hacemos formaciones en los centros educativos para el profesorado, donde se hace los 3 ámbitos. Hay un ámbito clínico, que es Javier, el formador. Hay un ámbito psicoeducativo, que es un profesional de dentro de los centros educativos, un orientador, un PT, un AL, el que hace esa formación para ofrecerle al profesorado cómo actuar dentro de las aulas, y que sea un compañero de ellos que ya tiene experiencia para trabajar con chicos con TDAH, el que le dice recursos para trabajar con esos chicos. Y luego una parte de familia en la que se cita a los padres, todos los padres del centro, para que conozcan un poco, no solo a los padres de los chicos con TDAH, sino también a los otros padres, y que conozcan un poquito qué es lo que le pasa a estos chicos que están con sus hijos dentro de las aulas. Entonces trabajamos un poco esas 3 partes dentro de... Un pouco a intención, supoño, é tranquilizar os pais, non? Totalmente. No tienen ningún problema. El objetivo de ellos y de la asociación es conseguir que un niño sea feliz, y trabajando en conjunto todos se puede conseguir. Un TDAH no es grave si se trabaja desde el principio y se apoya y se ayuda. Todos los campos que hay que desde la asociación se apoya. Facedes talleres de música, de teatro. En que sentido axuda eso a un neno con TDAH? Mira, a través del teatro se trabaja, por ejemplo, el control de impulso, las emociones. No solo lo hacemos para los chicos, que se trabaja con adolescentes sobre todo, sino también con los padres. Muchas veces no es lo mismo decir cállate, que cállate con un ademán de cordialidad, que con un ademán de imperativo. Se les enseña también a manejar a los padres lo impulsivo que pueden ser cuando le dan una orden al chico. Los chicos van a hacer caso, y mejor si se les trata con cariño y de buenas maneras, pero da igual que tenga TDAH o que no, cualquier chico. Lo que pasa es que muchas veces los adolescentes es difícil de llevar, y entonces intentamos ofrecerle a los padres recursos. A través del perro, pues sobre todo trabajamos la parte de autoestima, ¿vale? Se trabaja a través de la magia también, se trabaja el deporte. El deporte es una parte muy importante. Estos chicos tienen mucha energía, necesitan quemar, y entonces utilizamos todos los recursos posibles para que los chicos no entiendan que vienen al psicólogo, ¿no? Que dirían ellos, al psicólogo o al terapeuta, que no se sientan diferentes, vienen a una actividad. Y de paso, las personas que les están dando esos talleres son profesionales, psicólogos, integradores sociales, terapeutas ocupacionales. Todos los profesionales son los que están dándole esa actividad, que ellos creen que realmente vienen a una actividad con lo que vienen con ganas. A la asociación muchas veces tenemos que la parte negativa es les decimos mañana no vienes. Entonces eso es un castigo, entre comillas, para los chicos. Fíjate si vienen contentos. ¿No? Sí. En talleres hay algo que hay que tener muy en cuenta, que es que uno de los problemas de estos chicos es la autoestima, la adaptación social, la pertenencia a grupo. Solo el hecho de encontrar un grupo, aunque sea de fubito, aunque realmente no haya nada terapéutico directo, donde se sientan integrados, parte del grupo,
con un líder claro, el entrenador, y un líder sano. Y algo que sí que se cuida muchísimo es el tipo de relaciones que se forman. Estos chicos están acostumbrados a la humillación como forma de relación. Calla que eres un manta, o etcétera, etcétera. Y es algo que nosotros cuidamos muchísimo. El respeto entre iguales lo es todo. Porque sin esa confianza y respeto, que son las normas que nos rigen, al final se repiten patrones de fuera. Y es un lugar seguro. Además quería destacar lo terapéutico del teatro como herramienta, que es una herramienta absolutamente brutal, porque en ella tú practicas gestión de emociones, practicas comunicación, aprendes a que cuando algo te viene, piensas en cómo lo voy a interpretar y luego lo interpretas, que en el fondo es un poco lo que tienes que hacer cuando llegas a casa, quieres jugar a la consola, ves que tu madre está enfadada, pero tú quieres pedir la consola. Un momento, ¿cómo lo interpreto ahora? Porque entonces tienes que regular, parar, pensar y decir, bueno, voy a lanzar por aquí mi estrategia para que al final me dejen jugar a la consola, pero ya voy con mano izquierda. Porque, bueno, antes de comezar a falar destas cousas, quero deixarlle claro a todas as persoas que nos estean vendo cales son os síntomas, non, dun neno con TDAH. Javier, que te parece? Vale, la sintomatología TDAH se divide a nivel DSM, a nivel diagnóstico oficial, en dos grandes bloques. Hay un primer bloque que es la parte de inatención, que es no prestar atención a los detalles cuando realiza una tarea, no es capaz de estar mucho tiempo atendiendo a la misma cosa, pierde sus objetos, se queda en babia con un estímulo como una mosca poco importante para la tarea que está realizando. Dificultades sobre todo, y este es un criterio muy importante en la organización, planificación y gestión. Es decir, hay por ejemplo un estudio muy divertido que consiste en cogen una cocina, la vacían entera y ponen a personas con unas bolsas de la compra y le dicen, adelante, ve con estas bolsas de la compra y ordena lo que traes en la compra en armarios. Y la diferencia es clara, como las personas con TDAH, cuando tienen una estructura anterior, es decir, cuando ya hay un armario de latas, no tienen dificultad en meter las latas, pero cuando el armario está vacío y tienen que decidir en qué armario va la lata y en qué armario va el cartón, se bloquean. Muchos de ellos, de hecho, cogen las bolsas, las meten en los armarios, cierran y dicen hasta aquí. Es decir, planificar, categorizar, organizar, hay una gran dificultad. Y esto provoca dificultades en todo lo demás. Más que una dificultad en la atención, que decir esto es un poco... Bueno, todos los trastornos en realidad tienen dificultades en la atención. Si estoy deprimido no atiendo, si estoy casi cualquier cosa. Es una dificultad en la planificación, organización, autoobservación de lo que estoy haciendo, la autodirección. ¿Qué estoy haciendo ahora? Estoy hablando. Y bueno, ¿qué tal voy? Parece que bien. Ese diálogo interno es un diálogo que a veces está muy tocado. Y luego está la segunda parte de hiperactividad e impulsividad, que a veces se interpreta también mal, porque entendemos que hiperactividad es moverse mucho. Moverse mucho es hipercinestesia o hiperkinestesia. La hipercinestesia en realidad es una reacción de la persona que se intenta activar. Es decir, si nos imaginamos que ralentizamos el mundo y lo hacemos muy lento, para ser capaces de atender a eso que está lento, para no dormirnos, para no aburrirnos, vamos a tener que activarnos. Y una forma de activarse es moverse intentando conectar con lo que está enfrente. Por eso los chicos con TDAH son chicos, en principio, los que tienen la parte hiperactiva, que no paran. Cuando uno es adulto se convierte mucho más en una hiperactividad cognitiva, en la cabeza va muy rápido y me está constantemente machacando ideas. Y luego hay una segunda parte que es la parte de impulsividad, que es no respetar el turno de palabra, interrumpir, no aguantar la cola. Son personas que ven la cola en el cine, muchas veces ya no van al cine, solo ver la cola y se van. Que invaden espacios ajenos, que a lo mejor ven que el de lado tiene agua, déjame el agua, y zasca, y se la cogió y la otra persona no le dijo que sí o que no, ya se la quitó. Lo cual, sobre todo esta segunda parte a nivel social, genera muchas dificultades, porque las normas sociales no te permiten ir por la vida cogiendo lo que está a tu mano. Y ahí sí que hay una afectación. E os síntomas, existe, digamos, unha franxa de idade na que se empecen a mostrar, xa é desde moi pequeniño ou hai que ter unha certa idade? No hay una franja oficial, antes la había, antes estaban los 6 años con franja oficial, en el DSM nuevo la han retirado por el conflicto que esto suponía. Es decir, antes nos decían, hasta los 6 años, haz previsiones diagnósticas, no lo asegures, no vaya a ser. ¿En qué se transformaba esto en la realidad? En que muchas personas hasta los 6 años no trataban. No empezaban a trabajar ni con el niño ni con los padres, no empezaban a trabajar porque como hasta los 6 años no se puede,
Entonces lo han cambiado y lo han hecho de otra manera. Es decir, ahora mismo hasta los 12 años tienes que rediagnosticarte para confirmar que efectivamente sigue siendo así. Pero lo puedes diagnosticar desde que lo ves. Sí que es cierto que antes de los 2 años a mí me parece difícil, pero sí que conozco casos muy severos, con chicos, como digo yo, que botan como botas saltarinas, que ya a los 2 años y medio les ves y dices, aquí está pasando algo. Quizás dentro de un tiempo veamos que era TDAH o a lo mejor era otra cosa. Lo mejor que le puede pasar a este tipo de perfiles es que sea TDAH efectivamente y no otro tipo de cosa. El TDAH al final es leve. Sí, no, es que además hay una cuestión, hay muchos niños, que a mí es lo que más me preocupa, y yo los veo pues bastante a menudo en el gabinete, siendo que nosotros no atendemos patologías, pero sí lo que lleva asociado de trastorno de conducta, es decir, el hecho de que el ser un TDAH no significa que tenga que ser un maleducado o que tenga que tener un comportamiento disruptivo en la casa, ¿no? Porque curiosamente este tipo de chicos en el colegio, aunque pueden tener una cierta impulsividad o hiperactividad, su comportamiento suele ser bastante aceptable. Es en casa normalmente con los padres, entre otras razones por lo que comentaba un poco Pilar, ¿no? Es decir, los padres en estos casos tienen que tener muchísima paciencia, no perder los nervios, en ningún caso, ni en este ni en ninguno, pero principalmente en este, no gritar, no levantar la voz, es decir, hablar siempre en un tono muy pausado. Y luego los chicos, ¿qué ocurre? Hay algunos de ellos que se sienten tremendamente mal porque nosotros tenemos el caso de un niño que no quería ni ir a la asociación porque no quería que lo viesen, no querían que lo viesen los amigos, no quería ir al psicólogo o a la psiquiatra de la asociación en Pontevedra porque no quería que lo vieran, es decir, realmente el niño estaba traumatizado con algo que nadie le había explicado realmente lo que era. Entonces, se trata también de explicarle al niño cuando tiene capacidad, estamos hablando de niños de 11 o 12 años, ¿no? Que tienen capacidad para entender que es posible que sean diferentes, pero ni son enfermos, ¿vale? Ni tienen un problema de trastorno que vaya más allá de algo que se puede controlar. Es decir, entre el trabajo de los padres en casa, indudablemente el apoyo del profesorado, que en lo que yo sé siempre suelen estar ahí, y el apoyo de profesionales que marquen pautas de conducta, tanto a los padres como en el control emocional a los chavales. Vosotros hablabais del teatro, de la música, que nosotros lo estamos reivindicando continuamente, es decir, que estos chicos, el deporte es fundamental, que descarguen, digamos, toda esa energía que llevan, que les deja mucho más relajados. El hecho de ir al teatro, o sea, de hacer teatro, les facilita también la comunicación, incluso la empatía, el poder ponerse en el lugar de otro. La música, por ejemplo, que decimos la música amansa a las fieras, ¿no? ¿Quién de nosotros cuando no está enfadado y pone un tema, automáticamente se le va ese enfado, ejerce un cierto control de la impulsividad? Si esto les enseñamos a manejarlo, hombre, pues tenemos personajes muy ilustres. Yo siempre les pongo el caso a los chavales, incluso ahí atrás le decía a un chaval, digo, mira, tú crees que tienes un problema y realmente lo que tú tienes es un privilegio. Digo, porque en el momento en que seas capaz, porque eso es algo que mucha gente no sabe, los TDAH, cuando son capaces de encontrar un camino en el cual se sienten cómodos, motivados, es decir, algo que de verdad les gusta, son unos cracks. Es decir, focalizan toda su atención hacia ese tema, es decir, pues no sé, unos pueden ser en la gimnasia, el caso del Phelps, el caso de la gimnasta esta, la chica que además tiene una historia detrás tremenda, la que ha conseguido las mayores... Bales. Exacto, Bales, que yo los nombres soy bastante mala para eso, pero me estabais entendiendo. Y con unas historias detrás terribles, y sin embargo han sido capaces de ser número uno porque tienen una capacidad de trabajo increíble y tienen una capacidad de concentración extraordinaria. Entonces, lo que en muchos casos deben de buscar entre los profesores, la familia y evidentemente los profesionales es dónde se encuentra cómodo el chico. Y donde se encuentra cómodo, ahí es donde se puede exprimir la mayor fuerza que tienen ellos. Y en ningún caso
Lo que sí queremos, yo creo que todos, dejar claro aquí es que no es invalidante. Es decir, no es un trastorno, es una diferenciación y que en ningún caso les hace inválidos, sino todo lo contrario. Ha habido a lo largo de la historia, tú lo has dicho, gente con una cabeza privilegiada. No es una incapacidad. Exacto. Pero sí es una discapacidad. Es decir, es una discapacidad en cuanto a organización, es una discapacidad en cuanto a gestión de mi impulso. No es un problema de inteligencia. De hecho, las capacidades pueden ser altas, pueden ser bajas. No correlaciona, es otra zona del cerebro. Es la zona del cerebro que nos autorregula. Entonces, en principio, hay una dificultad en... Claro que esa dificultad se puede trabajar y en algunos casos se puede llegar incluso a limar por completo, a reducir al mínimo la discapacidad. Lo que sí que creo es que hay un montón de estigma social referente al concepto de discapacidad o de incapacidad, de trastorno, de enfermedad. Y realmente creo que esto es algo vacío y que sencillamente es un estigma. Muchas veces los padres me dicen, ¿a qué edad le digo al chico que tiene TDAH? Mi respuesta siempre es la misma. Dile al chico que tiene TDAH cuando tú estés preparado. No es cosa del niño. Al niño se lo puedes decir con 2 años, si tú lo tienes bien asimilado. Lo que no le puedes decir, como me ocurre mucho, es está el niño delante en consulta y entonces la madre te dice, ¿cuándo le digo al niño lo del TDAH? Y este es lo del TDAH, el niño mira claro, y queda... dice, no sé lo que es lo del TDAH. Pero pinta muy mal, pero ¿no? pinta feo. Sin embargo, si le dicen, lo del TDAH, sí, tú tienes TDAH como tu padre, no pasa nada. En fin, yo veo a mi padre, veo que mi padre está ahí, efectivamente O le también dices tiene TDAH. como el Pablo Motos o como el Mark Felp o tal, y no tienen ningún problema, ninguno. Además, la parte familiar es fundamental porque el 45% de los padres de un TDAH tienen TDAH, el 30% de los tíos. Es decir, a nivel genético es como setas. Yo, de hecho, no doy un diagnóstico por válido si no encuentro la línea genética. Hay una parte importante, cuando recibo yo a los padres, que soy la primera que encuentro, digamos, cuando vienen de la calle, y es que tienen que pasar un tiempo de duelo. A uno les lleva una semana y a otros les lleva un año. Hay un tiempo de duelo de que te dicen que tu hijo es diferente, que le dicen que tiene un trastorno por déficit de atención, y entonces es difícil asumir por un padre muchas veces que su hijo es diferente, que tiene un trastorno porque la palabra TDAH lleva incluido la palabra trastorno. Entonces hay un problema importante de la gestión de la emoción de un padre y de una madre. Entonces hay gente que le lleva mucho tiempo y se pone las pilas y dice, con esto puedo yo, ¿vale? O hay gente que se hunde y lo peor de hundirse es que arrastra al niño. ¿Vale? No se enfrenta a qué es lo que tiene, mi hijo no tiene nada, y es muchas veces los problemas que encontramos de adolescentes perdidos y totalmente fuera de sí, porque cuando le dijeron que su hijo era diferente, que tenía una dificultad, en vez de coger energía, coger fuerza y decir yo lo voy a sacar adelante, no, ha ido escondiendo el problema, tapándolo, y claro, cuando ya es la etapa adolescente y si realmente tenía este TDAH, llega a la etapa adolescente con un problema importante. Claro, Sí, acaba desarrollando un trastorno importante de conducta. Pero de conducta y también incluso lo habéis dicho antes, estos niños son muy grupales, ¿vale? Necesitan mucho el grupo y normalmente buscan grupos que no son los más idóneos, por decir de alguna manera, ¿no? Claro, los que exactamente. Entonces ahí se encuentran con problemas muy serios incluso de consumos, adicciones, adicción a los móviles que suelen estar enganchados, adicción a los videojuegos, etcétera, etcétera. Si bien se hiciera un trabajo previo de normalización, yo es que todo lo que he visto en el gabinete desde hace un año que estamos abiertos es un problema de normalización dentro del ambiente familiar y, como bien dice Pilar, es de la aceptación desde el ambiente familiar, y los niños sí que son capaces de superarse a sí mismos. Mira, hay por poner un ejemplo, ¿no? Creo que ya la puse en algún momento aquí, pero por otro motivo. Una chiquita desahuciada, entre comillas, del sistema educativo, ¿vale? Es decir, tenía TDA y había superado con el protocolo correspondiente el TDA, o sea, la ESO en el colegio,
y ya iba a quedar, pues con todos mis respetos, para la limpieza. Cuando nosotros lo cogimos, porque había un problema, digamos, conductual, lo que hicimos fue un trabajo con ella que hoy en día está, este es el tercer trimestre que va a hacer de auxiliar de geriatría, con notas de 7 y 8. Ese concepto que hablabas antes de focalizar mucho, la palabra técnica se llama hiperfocalización. La hiperfocalización ocurre cuando el estímulo es intenso, es decir, algo que pasa en TDAH es que la franja media de estímulos, lo que para nosotros es normal, cotidiano, irrelevante, poner la mesa, recoger algo que tampoco es muy importante, en ese estímulo las personas con TDAH no procesan bien, su ejecutivo central no entra a tiempo para darle la señal, oye, acuérdate de coger las llaves. No se la da porque no hay tanta intensidad. Pero cuando el estímulo sí es intenso, en zonas donde otra gente a lo mejor se bloquea y no reacciona y se queda paralizada, ellos no. El TDAH es donde luce y funciona Exacto, perfectamente bien. Exacto. En situaciones bajo presión, en situaciones donde se encuentran muy motivados por algo, en ese momento muchas veces los padres dicen que son obsesivos. En realidad no es obsesión, la obsesión es intrusiva, es algo que tú no quieres pensar y piensas. Estos chicos sí quieren pensar en ello y se meten, y la hiperproductividad que tienen es brutal porque no hay saciación. Todas las personas habitualmente se cansan, a mí me gusta el agua, pero hombre, llega un momento que me canso. El TDAH cuando coge el filón no hay saciación, puede estar días. Exacto. Tiene que tener motivación, es lo que hablaba. Claro. Son excelentes trabajadores, son personas con una capacidad de concentración extraordinaria, pero tiene que ser en aquello que les motive. Por eso es tan importante que se trabaje a nivel, digamos, conjunto, padres, profesores y profesionales, para tratar de buscar en qué el chico está motivado. Porque cuando el chico tiene esa motivación, todo lo demás lo hace por buscar ese momento para trabajar digamos, esa afición o esa ilusión o lo que en ese momento tenga el chaval. Por eso digo que son extraordinarios. Lo único que hace falta es saber buscarles el punto y desde luego el apoyo de la familia, que es fundamental. Sobre todo, más que el apoyo, la tranquilidad de la familia. Es decir, no tienen que verlo como un problema, sino incluso como un hecho extraordinario que en algún momento puede ser tremendamente positivo, tanto para la familia como para el muchacho. Lo que pasa es que ahí entran los centros educativos. Muchas veces también hay la otra parte. Hay una aceptación por parte de la familia, un trabajo en la asociación, un trabajo con profesionales externos, pero nos encontramos a veces con centros educativos que nos ponen freno para entrar, explicar y hablar y colaborar. Sí es verdad que hemos avanzado muchísimo en Galicia en estos últimos años, se ha hecho un decreto, se ha hecho un protocolo, se está empezando a actuar, se le ha pedido a la Consellería que el protocolo se le vuelva a informar a los profesores de que existe, porque muchas aún veces... sigue habiendo colegios que no lo conocen. Siguen habiendo centros educativos. Mira, yo tuve una reunión la semana pasada con Román, el consellero, y con el director xeral, y les volví a pedir otra vez desde la Federación Gallega, de la que forma parte mi asociación, que por favor vuelvan a recalcar en los centros educativos que existe protocolo para trabajar con los chicos con TDAH, pero protocolo para trabajar con los chicos de Asperger y para trabajar con los chicos de dislexia. Y los centros educativos, ¿cuáles son los que tienen problema? Los que no tienen conocimiento de que existen estos de protocolo. Ellos nos decían, y es verdad que yo la he visto, tienen una plataforma donde pueden acceder a todos los protocolos que existen en la Xunta. Pero claro, los centros educativos a veces pues están superados de trabajo y esto supone 1 o 2 por aula. Entonces intento tirar también de 20 más que tengo en el aula. Yo muchas veces entiendo a los profesores que tienen 25 y tienen 5 con unas dificultades, pero tienen que tirar también de los otros 20. Pero lo que tienen que entender es que aplicando estos protocolos que realmente tienen todos la misma línea, va a llevar los 25 y lo que viene bien para esos 5 viene bien para los otros 20 también. Entonces no es difícil tirar de... También hay otro tema que me parece interesante y esto lo dejo, yo sé que tú eres una luchadora incansable y te traslado algo que los padres me comentan. El hecho de que servicios sociales, habría que hablar con servicios, seguro que lo conoces el tema, servicios sociales
de la Xunta, en el sentido que a partir de los 18 años les retiran lo que es esa discapacidad que les permite tener, y estoy pensando ahora ya lo he peleado y sí, no tengo nada que hacer, ya lo he peleado. Es que vamos a ver, hasta los 18 así, años, hasta los 18, a ver si esto es así, hasta los 18 años hay un protocolo, digamos una evaluación donde se le da una discapacidad, entre comillas, de un tanto por ciento. Minusvalía. Es una minusvalía. Una minusvalía, claro. Sí. Bueno, es que a mí emplear esa palabra con Pero estos chicos realmente- me molesta. Pero Entonces, ¿por qué? pero Vale eso es menos. Ya, ¿sabes qué ocurre? Que sí. eso es lo que pone la Xunta, Sí. pone en sus Pone certificados, minusvalía, pone sí. minusvalía. Es una Claro, minusvalía. claro, Claro. Pero realmente lo es. Valgo menos para organizar mi cuarto que otras personas. No es Sí. minusvalía como entendemos como minusvalía física. Sí. Claro, es, es un concepto es una falta de de ciertas recursos para habilidades, ordenarnos. para Quiero organizarme, decir, Bien, para pues, acordarme a partir de... de los 18, Es no que a todo el partir de mundo los se la di- retiran. yo lo que he estado observando, al menos en los chicos que nosotros vemos, claro, nosotros también es cierto que vemos de 10 y de 12 y de 5, pero la mayoría que tenemos son en esa franja de edad, pues eso, de los 16, 17, 18 o 20 años como tenemos, ¿no? Y les retiran ese tal. ¿Qué ocurre? Que al retirarle ese certificado de minusvalía, automáticamente pasan a no estar dentro del protocolo. Yo, por ejemplo, estoy pensando en esta niña ahora mismo, que este año ha hecho primero de auxiliar de geriatría, que el año que viene tiene que hacerlo, y probablemente, tiene que hacer segundo, claro, y probablemente le retiren el... Pero eso no es así. ¿No es así? No, no es No. así en dos vale, cosas. vale, Es decir, vale. Yo, por ejemplo, tengo un TDAH y la minusvalía me la retiraron el año pasado. Ah, tú tienes un TDAH, que se sepa, ¿eh? Sí, tengo un TDAH, Bien, claro. bien. Pues de ya grado sabéis, Se nota chicos, que tiene una ya- impulsividad importante. Mira, De te grado- agradecemos, yo por lo menos te agradezco infinitamente que lo digas, ¿vale? Públicamente, sobre todo, por los chicos que algunos de ellos nosotros trabajamos con ellos y que tienen, entre comillas, ese complejo. O sea, Pero es que ya lo estigma, sabéis. es estigma puro. Javier Es psicólogo y tienes- es psicólogo y es TDAH. Y es estupendo, además nos queremos guapísimo poner, y un profesional como la copa de un Si pino. nos queremos poner a fardar, tengo 3 carreras, un máster, es decir... Pues farda, que así que se enteren los El chicos. TDAH no te impide nada. El TDAH te dificulta. Pero hay ciertas cosas en TDAH que son herramientas, como el control externo, como la farmacología, como la terapia, como el entrenamiento parental, que sencillamente lo que hacen es saltar esos baches. Todo el mundo tiene baches. Lo único que hace el Estado es, cuando tu bache es muy grande, te lo reconoce. Te dice, efectivamente te reconozco que tú, para hacer esto, pues, has sufrido más que otros. Porque tienes una dificultad. Esa es la minusvalía, en realidad. A mí la minusvalía me la quitaron cuando decidieron, con más o menos de acuerdo en mi caso, y sobre todo en el caso de mi mujer, que realmente ya no estaba en descompensación con el resto de la sociedad. Tenía una estructura, tenía un trabajo, tenía unas características, algo que me acogía y que me funcionaba. Y bueno, por un lado yo lo entiendo también. Yo veo otros chavales que vienen a mi consulta que digo yo, hombre, este chico lo merece más de lo que lo merezco yo ahora mismo. Entonces puedo entender que si hay que repartir un número, porque al final son recursos y hay que repartirlos, se lo den a los más graves. Lo de que quiten la minusvalía no es tanto un problema de edad como de caso visto por una persona que no ve los entes clínicos. Hay chavales que a lo mejor tienen un trastorno específico del lenguaje, un TDAH y un problema de conducta, que se lo van a dar seguro. Se la van a dar a los 25 también, seguro. Al menos hasta que esto no se encauce. Claro que una vez que se encauce, se lo quitarán. Ya, pero es lógico. Pero es lógico. Y luego hay chavales que tienen un TDAH con 12 años, pero que es leve, en una familia muy estructurada, sin trastorno de aprendizaje, que es algo muy relevante en TDAH. La mitad de las personas con TDAH tienen trastorno de aprendizaje asociado. Y en el colegio esto es lo que realmente genera el fracaso escolar. Es decir, yo siempre pensé que lo que me había generado un problema había sido el TDAH en cuanto a escuela, y es la tremenda dislexia que tengo, que soy incapaz de leer. Y entonces, claro que cuando tú llegas al colegio fracasas. Claro, es que no lees. Pero es por la dislexia, no por el TDA. No por el TDAH. El TDAH hace que te levantes a por tizas más veces. Pero si es que es lo que yo digo. Ya Es está. decir, uno de los chicos que nosotros tenemos, bueno, el chico tiene 12 años, tiene unas notas estupendas, o sea, de 7, 8, 9 y tal, que te despista un poco, porque dices tú, hombre, vamos a ver, si hay un déficit de atención, ¿cómo es que puede obtener estos resultados? Sin embargo, efectivamente... Son trastornos de aprendizaje, discaligrafía, disortografía, dislexia, eso sí que es un problema a nivel académico severo. Pero también ha habido
vamos a ver, un problema en este país como somos muy extremos, o no tenemos nada o lo tenemos todo, ¿no? Sí. Tú te lo habrás encontrado exactamente igual que me he encontrado yo, a chicos que han sido diagnosticados como TDAH simplemente porque pues les encantaba saltar y brincar y no sé qué, pero realmente no existía. Es decir, se dice que en España 4 de cada 10 diagnosticados son diagnósticos falsos. No es exacto. Es decir, y aquí nos metemos en tecnicismos. Lo que sí ocurre, y esto me lo encuentro muchísimo, es que me viene un caso con un trastorno específico del lenguaje severo, un niño que no entiende. Le hablas y hace así, te dice que sea todo como si fuera chino, porque no te está entendiendo. Y te viene con un diagnóstico de TDAH. Cuando tú haces una evaluación exhaustiva, te das cuenta de que el chico tiene un TDAH muy leve y tiene un TEL muy grande, y aparte otros 2 trastornos más, como puede ser una dislexia secundaria al TEL. Si yo no entiendo, ¿cómo luego voy a leer? Lo que pasa es que tenemos la tendencia, los clínicos, y esto es un error de clínicos, al monodiagnóstico. Encontrar el problema y pensar que todo tiene una sola causa. Es decir, tú tienes este problema y eso te genera todo esto. La realidad, y esto y lo sabemos, es que los trastornos son comórbidos. Comórbido quiere decir que vienen por paquetes. Y hay paquetes además muy habituales, como el del TDAH y el TND, como el del TDAH y la dislexia, como el de la ansiedad, por ejemplo, y la bulimia. Son paquetes que vienen juntos. Y si yo trato solo unos y no los otros, al final el caso va a rastras. Es un caso que va siempre con lastre. Si los agarro todos, el caso va bien. Siempre un caso no vaya bien, lo que tengo que pensar es que se me están escapando trozos. Hay dificultades que no estoy viendo. El TDAH en sí no es una dificultad académica. La dificultad que me puede dar el TDAH es que si en alguna materia no me motiva, no voy a atender. Un caso típico, pues saca de repente un 9, de repente un 3, de repente un 9, de repente un 3. Según el profesor, según el examen, según el tema. Esto sí es muy TDAH. O, por ejemplo, que en clase no deje hablar al profesor porque esté preguntando todo el día, que se mueva mucho, se levante y no pare sentado en la silla. Esto sí. Pero este tipo de perfiles, al llegar al examen, no tienen dificultad. Cuando hay una dificultad llegado al examen, y cuando el chaval, como tengo chavales, estudian 6 horas en casa y hacen deberes 6 horas todos los días. 4 y 6 horas, chavales, estoy hablando de primero de la ESO. Claro, esto no es un problema de déficit de atención. Aquí tiene que haber otra cosa. Y si hay déficit de atención o si no lo hay, es secundario A. No es lo importante, no es el problema principal. Lo que sí estamos ahora mismo en un momento que en la moda del TDAH se pone este como problema principal. Encuentro este y digo, vale, este es el problema. Bueno, no, espera. Esto puede que esté o puede que no. Pero ahora mismo esto no es el problema. Entonces, vamos a ver, y la medicación que se está... Hay no sé si es leyenda también urbana, pero se dice que el Concerta, sabes que las grandes farmacéuticas mueven determinados hilos, ¿no? Que en Estados Unidos hay aproximadamente entre un 40 y un 50% de médicos que le dan a sus hijos el Concerta, porque consideran que con eso están mucho más centrados sus estudios y van a alcanzar mejores niveles académicos. No sé datos, pero en realidad sí que tiene sentido. Es decir, el metilfenidato no es una medicación para el TDAH. Los trastornos mentales no tienen medicación, la medicación es para la persona. Es decir, cuando yo tengo la gripe, yo lo que quiero es una sustancia que mate la gripe. Cuando yo tengo un TDAH, yo no quiero que maten el TDAH soy yo. No. Yo lo que quiero es una sustancia que me ayude a tapar los agujeros que esto me produce, pero nada más. Entonces cada persona reacciona a los fármacos de una manera distinta. Y lo que podemos aplicar con uno no lo podemos aplicar con otro, solo podemos aplicar tendencias. Por ejemplo, hay una tendencia en la parte hiperactiva e impulsiva, muy clara, que los estimulantes le van muy bien. Y esto además encaja con el porqué. Si la razón por la que yo soy hiperactivo es para intentar estimularme y que esto sea algo entretenido, algo muy intenso para mí, para yo poder atender, bueno, el darme un estimulante tiene sentido. Sin embargo, podemos ver cómo la medicación estimulante no hace tanto efecto bueno en la parte inatenta. Y hay otro tipo de fármacos que sí, sobre todo cuando hay ansiedad, la medicación estimulante va fatal. Lo que intento decir es que en realidad cada campo es un nuevo estudio y se trata de ver qué le va mejor a cada persona sin asegurar nada antes. Incluso lo que te va a los 10 puede que no te vaya a los 12 y puede que no te vaya a los 18. Hay que ir ajustándola, siempre que merezca la pena, bien, y cuando no, pues no. Que hai persoas con TDAH que non toman medicación, non? No. La inmensa mayoría de las personas con TDAH no toman medicación. De hecho, en el caso de los adultos, yo tengo 2 especialidades, una es TDAH adulto y la otra es trastorno negativista desafiante.
Y en el caso del TDAH adulto, el diagnóstico, estamos hablando de un 0,8% de los casos reales. Es decir, el infradiagnóstico es abrumador. Prácticamente ningún adulto está diagnosticado, con lo que prácticamente ningún adulto está tratado y todos están sobreviviendo más o menos felices. Sí que es cierto que si vemos cómo de felices están, vemos que hay un claro deterioro frente al resto de la población. Estadísticamente tienen más posibilidades de que le pasen cosas malas, pero estamos hablando de estadísticamente. Pues el doble de probabilidades de que tengas un accidente de tráfico, el doble de posibilidades de que te despidan de tu trabajo, el triple de oportunidades de tener un divorcio, de probabilidades de tener un divorcio. Hay cosas que dificultan, pero luego pues otras personas que a pesar de las dificultades han sabido encarrilar y van muy bien. Porque hai, supoño que un gran porcentaxe non de persoas adultas que non se lle diagnosticou nunca, non, o TDAH, que nunca sospeitaron e que agora mellor teñen, non? La mayoría de los adultos que tengo yo son o personas con un TDAH muy intenso y con mucha comorbilidad, o los padres de un chaval que vienen y en medio del diagnóstico del chaval dicen, oye, pero esto soy yo, esto me estás describiendo a mí. De hecho, mi hijo muy poco al lado mía, soy yo el que le pasa esto, mi hijo nada, muy poquito. Porque suele ser hereditaria también. Es muy hereditario. Es importante señalar que no es solo la medicación el Concerta, que hay muchas otras No, medicaciones ya diferentes. lo sé, pero pongo ese como ejemplo. Vale, porque a veces los padres y los profesores, porque esto sí que lo oigo mucho en los centros educativos, la palabra Concerta la tienen como muy asimilada y piensan que todos los chicos toman Concerta. No, ya sé que Y no. que es importante resaltarlo, porque me lo encuentro en muchos centros educativos, solo conocen Concerta. Hay diferentes medicaciones y muchos chicos que están en los centros educativos y que no están Sí, pero medicados. muchas veces es lo que comentáis vosotros, habría que valorar los efectos secundarios, es decir, si pesan más unos que otros, ¿no? Porque yo he visto en algunos casos niños totalmente, digamos, con un retraso en cuanto a... digamos, a su salida a la adolescencia, importante. Quiero decir, niños tremendamente retraídos, muy dopados. Aplanamiento afectivo. Exactamente. He visto niños con un problema, digamos, de incluso bajo de peso, es decir, pérdida de apetito, hacer una comida al día. Es decir, hay toda una serie y cuando realmente observas al muchacho, vale que cuando tú lo ves está medicado, pero cuando se le ha mandado, en este caso le mandamos a hacer las pruebas porque teníamos serias dudas, y dejó la medicación, era la misma, o sea, para hacer las pruebas, sabes que se deja la medicación durante un tiempo, tal, seguía siendo, quiero decir, era una persona... entre comillas, es que la palabra no me gusta decirla, pero que era lo mismo, es decir, era lo mismo que estuviera tomando la medicación como que no. Tengo muchos casos de esos. De hecho, incluso peor tomando la medicación. Claro. Pero en este caso es que es una cuestión de sentido común. Si tú vas a hacer algo, algo tiene que mejorar. Claro. Tiene que mejorar tu vida. Si no mejora, ¿para Pero qué no lo...? hablo solo en TDAH. Hay muchos chicos sin TDAH con dislexia que el metilfenidato mejora la dislexia. Bien, haces base, dices tú, ¿en qué te está afectando esto? ¿Qué problema te da? Si el problema que te da es muy pequeño y el beneficio es muy alto, hazlo. Si ves que está ajustadito, ya plantéatelo. Y como sea un poquito, déjalo, no tiene sentido hacer algo que no te está beneficiando. Pero es que a veces incluso también se les da la medicación a los chavales para que no sean tan activos, o sea, que no sean tan hiperactivos, para que estén más relajados y para que no molesten mucho. Bueno, eso se ha visto, ¿no? Y entre otras cosas porque a los padres no saben cómo controlarlos, por eso es tan importante. Nosotros también lo que hacemos desde el gabinete es educar a los padres, enseñar a los padres cómo tienen que en definitiva tampoco creas que empleamos ninguna variación con respecto a los que no tienen TDA. O sea, el entrenamiento parental es el mismo. Claro, el entrenamiento es exactamente el mismo. Lo que pasa es que es cuestión de que lo lleven a cabo o que no, los propios padres. Y cuando los padres cambian, los chicos cambian sí o sí. Eso siempre, en todos los casos. Por eso, hay muchas veces que dices tú, bueno, ¿y este niño por qué se le está medicando? Pero las dos columnas del TDAH, a nivel ciencia, son farmacología y psicoeducación. Y dentro de psicoeducación está el entrenamiento parental. Lo que ocurre es que eso que acabas de decir de que la medicación tranquiliza el TDAH. Tranquiliza el entorno del TDAH. Que es claro, pero ni siquiera es posible, es un estimulante. Cuando yo tomo un estimulante, no me voy a tranquilizar. Sí que cuando me paso de vueltas, me quedo bloqueado. Porque es como funciona la ansiedad. La ansiedad tiene un punto de arousal, de activación, que si tú lo superas,
solo hay 3 respuestas: huida, ataque o bloqueo. Habitualmente me quedo plátano, afectivamente hablando. De cualquier manera que se supere esta línea, esto ya no es tolerable. Es una de estas cosas que no son tolerables, bajo ningún concepto. Tú tienes que ser capaz de procesar la información sin estar todo el día alerta. Si superas eso, es que ya no funciona. Lo que ocurre en TDAH no es que el estimulante te relaje, ¿no? El estimulante te estimula. Lo que ocurre es que tú necesitabas mayor estimulación para poder procesar. Y de ahí que cuando funciona bien, funcione bien. Bueno, xa para rematar, que nos quedan poucos minutos, nada, quería rematar preguntándovos, Pilar e Javier, hai algún porcentaxe de persoas que se lle diagnostique TDAH de pequenos e logo durante, bueno, van pasando os anos e non existe ningún síntoma ou sempre permanece? Uy, Vale. esos datos los tienes, están El diagnóstico infantil en prevalencia es un 7,5%. De este 7,5% en la edad adulta queda entre un 4,5% y un 5%. Hay un porcentaje de casos y dentro de ese porcentaje de casos tenemos 2 grupos. Hay un grupo, que es el grupo subclínico, que tienen un TDAH muy leve. La disfunción ejecutiva del TDAH, por sentido común, con la edad, sobre todo la parte hiperactiva, calma. Los niños son más inquietos que los adultos de serie y cuando van creciendo van calmando. Si una persona estaba en el limbo del diagnóstico de niño, es muy probable que al llegar a la adolescencia calme y se quede en lo que llamamos subclínico. Luego hay otro grupo de casi un 2,5-3% de personas en el que no era un retraso, sino era un desfase. Es decir, la parte que tiene que madurar el cerebro va un poco tarde y al llegar a la adolescencia equipara. Y en esos casos no existe sintomatología después, no hay subclínica real. El caso queda como cualquier otra persona sin ningún tipo de sintomatología. Por eso cuando vamos a los adultos nos encontramos con ese 4,5-5% en lugar de los chavales que vemos muchísimos más casos. Vale. Bueno, pois aquí rematamos o programa, xa non nos dá tempo para máis, xa sei que ainda quedaba moito por decir. Sí, es que cuando habla Javier es que sentencia. A mí me quedó un detalle antes cuando hablábamos del duelo. Sí. Es verdad que en los niños, cuando llegan los padres, tienen que hacer ese duelo. Sin embargo, lo que yo me encuentro en adolescentes, jóvenes y adultos es muy diferente. Yo recuerdo padres salir de la consulta y nada más salir, echarse a llorar, abrazarse, con una alegría infinita, diciendo por fin nos han dicho algo que nos encaja en nuestra realidad. Sí. Porque han dado miles de vueltas, les han dicho muchas cosas y por fin encuentran a alguien que parece que les está describiendo. Con lo que sí que es cierto que a veces hay un duelo cuando son pequeños por miedo, pero cuando el problema ya lo están viviendo, cuando ya muchos años cuando ya están sufriendo muchísimo y hay un diagnóstico, ocurre el efecto contrario. Hay un alivio, una desculpabilización por parte de los padres increíble. Bueno, esto no era solo yo lo estaba haciendo igual con los 2 niños y no me salían igual, con lo que algo había. Sí. Y esa parte también es muy significativa. Bueno, pois entón agardo que polo menos hoxe con este programa os pais realmente se quedasen máis tranquilos, non? Os pais os que se lle diagnosticara TDAH aos fillos, porque como estivemos vendo, é un trastorno, non é nada grave, nin moito menos, hai formas de tratalo. Moitas grazas, Concha, unha vez máis. Gracias a ti, Alba. Moitas gracias, Javier, e moitas gracias, Pilar, por estar aquí. Moitas gracias a ti. Gracias a los invitados. Moitas grazas tamén a vos por vernos unha semana máis, vémonos xa na seguinte. A Casa das Linguas en Santiago e Bertamiráns. Patrocinan este programa.